Bien, entonces tenemos este ejemplo de cómo las operaciones que ustedes deberían hacer para llevar una matriz o hacer reducciones a la forma escalonada, escalonada reducida, ¿sí? Cuando vean el método del pivote en el video es mucho más rápido, ¿sí? También es más mecánico, esto por lo menos te hace pensar más estas operaciones de lo que uno hace. El otro es medio como encuentro el uno principal y después hago un mecanismo y no estoy pensando en lo que hago. Pero a modo práctico, cuando tengo ejercicios o matrices muy grandes, me conviene, ¿sí? Está bueno saber las dos formas y ver en qué momento uso cada una, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver matriz inversa, que esta es la, voy a definir y voy a dar propiedades porque esto es lo que vamos a trabajar hoy. Hoy vamos a trabajar un poco, en realidad los ejercicios de hoy están basados todos en matriz inversa y para ello necesito poder reducir esa matriz con operaciones elementales, por eso le mostré un ejemplo anterior, ¿sí? Acá me aparece un cartel que quedan 10 minutos para que termine. Recuerden, cuando se corte vuelvan a entrar con el mismo enlace y si tardo un poco es que está compilando lo que estoy grabando, va a tardar unos minutos más, ¿sí? De última, cualquier cosa, si tardo mucho, entren a la sesión del campus, de donde están en teoría, y le hablan al profe y él me avisa, ¿sí? Ahí nos comunicamos. Pero no tendría que haber problema, esperar unos minutos, ¿sí? Bueno, en qué consiste la matriz inversa? ¿Sí? Si yo tengo dos matrices de orden n por n, ¿sí? Lo que me pide es que la matriz tiene que ser cuadrada. Puede ser de 2 por 2, de 3 por 3, 5 por 5, n por n, ¿sí? Pero sí o sí me pide que la matriz sea cuadrada para hablar de inversa. Si no es cuadrada, por ejemplo, una 2 por 3, yo no voy a poder conseguir la inversa. Y me dice que supongamos que tenemos el producto de dos matrices, A por B. Si ocurre esto, que A por B, cuando yo hago el producto de matrices, y cuando hago el producto de esas matrices haciendo la conmutativa, cambio el orden de las matrices, B por A, si en ambos casos me da la identidad es tener los unos principales en la diagonal y cero por debajo y cero por arriba, ¿sí? Por ejemplo, pongo acá un ejemplo. Cuando aparece un I2, lo que me está diciendo es la identidad de orden 2. Es la que tiene unos en la diagonal principal y ceros en los elementos que no son la diagonal. Una matriz I3 es de orden 3, quiere decir que es una de 3 por 3, que tiene unos en la diagonal principal y todo el resto cero. Y una IN es la forma genérica de tener n filas por n columnas, donde va a tener uno en la diagonal principal y ceros en el resto, ¿sí? Entonces, si yo tengo dos matrices y cuando yo hago el producto de esas dos matrices me da la identidad y cuando hago la conmutativa invierto el orden de las matrices también me da la identidad, quiere decir que esa matriz B que encontré es la inversa de la matriz A. Y denotamos con esta nomenclatura la inversa, A a la menos 1. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende hasta ahí lo que dije? Bien, seguimos entonces. En otras palabras, si yo hago el producto, que acá está SB, lo escribí ahora como A a la menos 1, ¿sí? Si yo hago la multiplicación, el producto entre las matrices A y su inversa, y después conmuto, ¿no? Hago primero del lado izquierdo la inversa por la matriz A y me da la identidad, quiere decir que A tiene inversa y se dice que A es invertible o inversible, cualquiera de los dos, ¿sí? Y hay que tener cuidado porque no es correcto pensar como los números, que cuando yo tengo, vieron que en los números, si yo tengo un número a la menos uno, lo pienso como darlo vuelta, como uno sobre ese número. Acá en las matrices esto no funciona. Cuando yo tengo a la menos uno, no es pensar uno sobre la matriz A, es una notación que me está diciendo que es la inversa de la matriz A, ¿sí? Hay que tener esos cuidados solamente. Profe, ¿podría repetir lo anterior? Lo último del a la menos uno desde acá. Desde ahí, sí. Sí, en otras palabras, yo ahora cambié, viste que acá dije, tomé dos matrices cualquiera, A y B, que tienen que ser cuadradas, ¿no? Del mismo orden. Si yo hago la multiplicación entre A por B y me da la identidad, y después yo hago la conmutativa, cambio, altero el orden de las matrices, pongo B por A, y también me da la identidad, quiere decir que esas dos matrices, una es la inversa del otro. La matriz B va a ser la inversa de la matriz A. ¿Y cómo denotamos la inversa? Con el simbolito A a la menos uno. Y entonces yo acá lo que escribí, reescribí es lo mismo que está acá, solo que en vez de poner B, ahora a B lo escribí como A a la menos uno, que es la inversa de A. Si cuando yo hago esta multiplicación de matrices y cuando
conmuto el orden de esas matrices. En ambos casos me da la identidad, ¿qué quiere decir? Que me da unos en la diagonal principal y ceros por debajo y por arriba. Quiere decir que A tiene inversa, que es esta A la menos uno, y decimos que la matriz A es invertible o inversible, cualquiera de las dos, ¿sí? Y lo que sugería acá es que hay que tener cuidado con esta notación de no hacer esto, de invertir el orden como que acá hay un uno y hacer uno sobre A, porque esto funciona en los números, pero no es la notación de la matriz. A a la menos uno, cuando ustedes vean en el contexto de matrices, quiere decir que es la inversa de cierta matriz A. ¿Está bien? Sí, muchas gracias. Bien. Entonces vamos a ver cómo funciona esto, ¿sí? Tenemos un ejemplo, yo puse dos matrices acá, y de orden 2 para que los cálculos lo hagamos rápido, ¿sí? Yo tengo una matriz A y una matriz B, y quiero verificar, quiero ver si B es la inversa de A. ¿Cómo me doy cuenta si eso ocurre? Bueno, voy a tener que hacer esto, ¿no? Voy a tener que hacer el producto entre las dos matrices y si ese producto me da la identidad, en este caso la identidad va a ser I2, ¿no? Que tenga un uno en la diagonal y ceros abajo. Esta forma, esta sería mi identidad, porque estoy trabajando con matrices de orden 2. Si hubiera sido matriz acá de 3 por 3, acá va a ser I3 y voy a tener que agregar un uno acá y todo el resto cero. ¿Sí? Entonces, ¿cómo verifico si B realmente es la inversa de A? Bueno, empiezo haciendo el producto de ellos, ¿sí? Que es lo que hice acá. ¿Se acuerdan que esto en clase lo había explicado yo la semana pasada, que cómo se multiplicaban las matrices, ¿no? Para el primer elemento tomaba la primera fila y la multiplicaba por la primera columna. Entonces, ¿quieren que haga todas las cuentas o esto ya les quedó claro? ¿Cómo se multiplican matrices? Sí, lo hago. Bien, tenemos para el primer elemento, para que me dé este uno acá, yo tengo que multiplicar esta fila por esta columna. Y multiplico elemento por elemento. Entonces voy a multiplicar S2 por el menos 7. Y a ese le voy a sumar este elemento por este elemento. Más 5 por 3. Cuando yo hago estas cuentas, 2 por menos 7 me da menos 14. Y a esto le voy a sumar 5 por 3, que es 15. Esta cuenta me termina dando el uno, que es el uno que yo puse acá. Para ver cómo me quedó este cero, tengo que hacer la multiplicación de fila uno por la columna 2, esta de acá. Entonces, cuando hago lo mismo, elemento por elemento, me va a quedar S2 multiplicado, este 2 multiplicado por este menos 5, y a ese le voy a sumar este 5 multiplicado por este 2. ¿Eh? Entonces, cuando hago la cuenta, 2 por menos 5, esto me da menos 10, y 5 por 2 me da 10. Menos 10 más 10 me da cero, que es el elemento que tengo acá. Para encontrar el elemento que está en la fila 2 columna uno, bueno, hago esto. Esta fila por esta columna. Y esto me va a quedar menos 3. Este elemento lo multiplico por este elemento, multiplicado por menos 7. Y a este le voy a sumar este número negativo, ya directamente pongo el menos, por este elemento de acá, que es 3. Y esto me queda, menos por menos me va a dar positivo, 3 por 7 me da 21, menos el 3 por 7 que me queda menos 21, esto me da cero, que es el cero que aparece acá. Y para sacar este elemento, la multiplicación que tengo que hacer es fila 2, esta, por la columna 2. Entonces voy a multiplicar el menos 3 por el menos 5. Y ahora le voy a sumar este menos 7 por el 2 que tengo acá. Y esta cuenta me queda menos por menos más, 3 por 5, 15. Menos 7 por 2 que me da 14. Y esta cuenta de acá me quedó 1, que es este de acá. ¿Me siguieron ahí cómo operé? Bien. Bueno, por ese lado, cuando hice A por B, me está diciendo que llegué a la identidad. Al parecer, es posible que tenga que sea la inversa. Lo que me falta probar ahora es la otra multiplicación, hacer el producto de B por A, dar vuelta a las matrices, el orden de las matrices. Recuerden que habíamos visto anteriormente que las matrices no suelen ser conmutativas. Cuando cambio el orden me dan distintos valores. Por eso tenemos que hacer los dos lados, A por B y B por A. Esperen que borro lo que escribí acá para poder pasar a la otra diapositiva. Entonces ahora hice el otro orden, ¿sí?
multipliqué ahora B por A. Entonces lo mismo, yo tengo que hacer la primera fila por la primera columna, lo que hicimos recién, y cuando yo hice las cuentas me dio un 1 acá, ¿sí? No la voy a hacer de ahora para no perder tiempo, pues ya hice la anterior. Después, para obtener este cero, hice la primera columna la primera fila con la segunda columna. Lo mismo que hice anteriormente, y me dio cero. Para este elemento de acá hice la segunda fila por la primera columna, me dio este cero de acá. Y para este elemento multipliqué la segunda fila por la segunda columna y me dio el uno, que obtuve la identidad. ¿Cómo pasó esto? Obtuve que A por B es igual a B por A, que es igual a la identidad, porque en ambos casos me dio la identidad que es esta. Ahí puedo concluir de que B es la inversa de A, ¿sí? Pero esto hay que probarlo, hay que hacer A por B y después hacer el producto B por A. ¿Está bien? Cuando llego a esto, concluyo de que B es la inversa de A y esa B la